Hola, mis queridas hermanas, buenas noches. Nuevamente nuestra reunión mensual, aquí con el gusto de saludarlas y bueno, emocionada porque ya casi estamos en las últimas, en los últimos temas de este libro que hemos estado revisando de Jerry Bridges, que se llama Pecados Respetables, entre comillas. Y bueno, el día de hoy nos toca un tema muy interesante. Estoy pues realmente entusiasmada de poder presentar este tema porque sé que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para pues muchas de las mujeres que nos escuchan. Así es que Em, vamos a poner este tiempo delante del Señor y pedirle que Él pues nos guíe y nos prepare también en el corazón, en la mente para lo que vamos a conversar esta tarde. Así es que te pido que me acompañes orando. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Nuevamente, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo tome control y dirija este tiempo, Señor. Y principalmente, Señor, te ruego porque tú prepares, Señor, nuestros corazones, que nos des corazones enseñables, Señor, oídos atentos y disposición del corazón, Señor, para tomar de parte tuya este estudio, Señor, tu palabra, Padre, y que Dios tú nos hagas madurar y nos permitas crecer, Señor, en fe y en sabiduría, Padre. Gracias por este tiempo que disponemos para poder considerar tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que tú tomes control y dirijas todas las cosas. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como te decía, el día de hoy hay un tema interesante, creo que va a ser de mucha edificación, es un tema interesante y necesitamos tener oídos listos, prestos para lo que el Señor tiene. Vamos a estar hablando de la envidia y los celos. Y a primera vista, tú puedes pensar celos, envidia. Y yo te confieso que yo pensé cuando vi el tema que íbamos a exponer esta tarde, dije, bueno, celos, envidia, bueno, pues interesante. Realmente yo no me considero una mujer celosa o envidiosa. Esa fue mi primer pensamiento, ¿no? Sin embargo, en ese momento dije, Señor, pues ayúdame porque es interesante que podamos ahondar y realmente indagar en nuestro corazón de manera honesta, de manera sincera y ver si estamos siendo susceptibles a esa tentación o si estamos reconociendo ciertas situaciones en nuestras vidas o en nuestros propios corazones que nos puedan estar llevando a pensar que no estamos susceptibles o que no somos tentadas también a sentir esos celos o esa envidia en algún momento, ¿no? Como hemos venido diciendo, este libro en el cual hemos basado las temáticas, pues se llama eh, Los pecados que toleramos, ¿no? Y son esos pecados que tal vez de primera mano no son tan escandalosos, pero no dejan de ser pecados y son pequeñas sutilezas que vamos permitiendo que de alguna manera pues hacen mella en nuestra vida espiritual y la socavan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de los celos y la envidia. Y algo que puede ser común es que pensemos que los celos o la envidia son como sinónimos o es algo parecido, pero si nos ponemos a estudiar más profundamente, vemos que no, que son cosas diferentes. Hay diferencia entre sentir celos y sentir envidia, la vamos a resolver en un minuto más, pero sí queremos pues poner por sentado que hay un común denominador en ambos, ¿no? Tanto los celos como la envidia tienen el común denominador de la rivalidad. Cuando pensamos en ellos, tenemos que tener claro que tienen ese sello impreso, pero que en realidad hay diferencias entre ellos, ¿no? Nuestro texto clave para esta tarde es Gálatas 5. Vamos a leer ahora a partir del versículo 19 hasta el 21.
Y vamos a observar ahí en este texto que nos habla de las obras de la carne. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias en el versículo 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjate, quisiera que pongas atención en esto, en esta lista de los pecados que estamos nombrando, están allí mencionadas ambas cosas, tanto los celos como las envidias, junto con cosas que pueden ser consideradas más profundas o más graves, como por ejemplo las orgías o quizás los homicidios, ¿no? Entonces están dentro de toda esa catálogo, por decirlo de alguna manera, de pecados, que son las obras de la carne, ¿no? Entonces, es interesante, es de llamar nuestra atención y es la razón por la cual, aunque sean celos o envidia, no existe tal cosa como envidia de la buena, como dicen por allí, un dicho, eso no existe. Finalmente, para los ojos de Dios y ante Dios, tanto los celos como la envidia son un pecado y hay que llamarlos tal cual, pecado, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo qué es la envidia y qué son los celos. Según el diccionario, la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Y a mí me gustaría ampliar que ese sentimiento de tristeza o de enojo, como lo define el diccionario, en realidad es un resentimiento del corazón. En realidad es un resentimiento profundo, quizás a veces secreto en el corazón, que sentimos por otra persona, que no soy yo, y que tiene más ventajas, que tiene más bendiciones, que desearía tenerlas para mí, ¿no? Es un deseo ardiente de poseer o codiciar lo que una otra persona tiene, ya sea un hombre o una mujer, ¿no? Es, hablando de mujeres, pues nosotros estamos hablando a mujeres, este es un estudio para mujeres, podríamos podríamos poner un ejemplo de aquella mujer, por ejemplo, que envidia el esposo de otra, la familia de otra, las posesiones de otra mujer o la posición también de alguien más, ¿no? Entonces es ese deseo o ese resentimiento que sentimos y que muchas veces es el resultado de jugar el juego de la comparación. Cuando tú y yo nos empezamos a comparar con tal persona o tal familia, o quizás comparamos nuestros hijos con los hijos de alguien más, nuestra casa con la casa de alguien más, cualquiera de las cosas que ya mencioné, empezamos a sentir esa insatisfacción en el corazón y albergar esos sentimientos que finalmente pues se definen como envidia, ¿no? Proverbios 27:4. Vamos a leer lo que dice. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y los celos, por otro lado, aunque ya comentamos que puede ser fácilmente confundidos, bueno, pues los celos tienen también ese componente de rivalidad, pero se definen como
Bueno, y quisiera, antes de dar la definición, hacer esta puntualización. Estamos hablando de los celos pecaminosos, porque a veces cuando se habla de celos, se puede pensar o se ha dicho que Dios es un Dios celoso, ¿no? ¿Y cómo es que Dios puede sentir celos o es el mismo celo que del mismo que nosotros estamos hablando? Y sí quiero hacer esa aclaración, no. Sí, es verdad, la Biblia habla de que Dios es un Dios celoso, pero Dios es un Dios santo. Y el celo del cual describe la Biblia acerca del carácter de Dios es un celo por esa santidad, es un celo por ese, pues sí, es un celo santo, ¿no? Y nosotros como personas humanas y con una naturaleza caída, sentimos celos, pero son celos que están manchados por el pecado. Entonces sí quiero definir que el tema del cual estamos hablando hoy es los celos pecaminosos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esos celos pecaminosos? Es esa intolerancia también a la rivalidad, ya sea que se desee conservar o mantener algo que poseemos. Estos surgen cuando tememos que una persona se convierta igual a nosotros o superior a nosotros o que pueda llegar a tomar nuestro lugar temiendo ser despojados, ¿no? O despojadas de algo. Y estos celos se pueden experimentar con mucha facilidad entre amigas, ¿no? En las relaciones de noviazgo, ¿por qué no decirlo? En las relaciones familiares también y las relaciones conyugales. Entonces, yo quisiera específicamente hoy hablar acerca de la mujer celosa en las relaciones, ya sea de noviazgo o de pareja. ¿Y por qué abordar este tema? Porque es algo muy común. Es algo muy común en consejería, es común escuchar casos de matrimonios que están luchando con esto, ¿no? Que la mujer es extremadamente celosa, llegando a ser un problema esto en la relación marital, en la relación conyugal, y hombres realmente a veces agotados, agobiados, desgastados, porque no saben qué más hacer con una esposa que está celosa, a veces totalmente sin fundamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos a esa mujer celosa en el matrimonio o en el noviazgo? La mujer celosa es aquella que no permite que su esposo tenga relaciones con nadie más, con otras personas. Es una mujer que vive temiendo perder una relación, tiene un espíritu controlador y obsesivo, sospecha y desconfía de todos y de la conducta normal de otros. Como se dice por ahí popularmente, ve moros con tranchetes en toda ocasión. Su imaginación puede jugarle realmente sucio y muy rudo, haciéndola sufrir y acosándola con ideas que muchas veces son producto de su propia imaginación. Una mujer celosa en el matrimonio cuestiona todo, controla todo, revisa todo, huele todo, sospecha, como les dije, sin fundamentos muchas veces y llega a cansar a su amado esposo, a su novio, si es el caso de una situación de noviazgo. Y el único buen fundamento que tiene para estar celosa, pues es triste decirlo, pero es una desconfianza total en su esposo, una desconfianza en su propia valía, en el amor que le puede llegar a tener su pareja y sobre todas las cosas una desconfianza pues en el Señor, ¿no? En Dios. Y vive realmente una tortura con ese temor a la pérdida, haciéndole la vida también complicada a su pareja y pues sufriendo, ¿no? Sufriendo porque quien abre la puerta a los celos o a la envidia y entra por esa puerta se encierra en una cárcel de la cual es difícil a veces reconocer que se está allí y en la cual se sufre, teniendo un verdugo que está allí vigilante a la puerta, realmente un verdugo severo
y, y tremendo que le podríamos llamar el verdugo de la insatisfacción y el verdugo de la amargura. Entonces es común esto. Santiago 3:16 nos da claridad con respecto a los celos, ¿no? Y lo que involucra una relación donde los celos han tomado dominio, han tomado control. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y quiero que notes aquí que los celos no vienen solos. Los celos se presentan en un combo, así como cuando compras algo a buen precio, pero que incluye muchas cosas. Lo mismo pasa con los celos. Dice aquí que donde hay celos hay contención. Y realmente sí, porque en las familias o en las relaciones donde hay celos, pues nunca se presentan por sí solos. Siempre hay celos con peleas, celos con contiendas, celos con discusiones, celos con perturbación, celos con sufrimiento, y todo eso viene junto. Esto es un combo diabólico, porque dice Santiago también en el versículo 14 y 15, en el mismo capítulo 3 que estamos revisando, que quien está viviendo con celos en su vida, pues no está obrando en la sabiduría de lo alto, ¿no? Vamos a revisarlo. Dice Santiago 3:14 y 15, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! 3 cosas que dice Santiago aquí que es la sabiduría que está obrando, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. No podemos decir que estamos confiando en el Señor o que estamos viviendo en la sabiduría de lo alto si estamos permitiendo en nuestra vida esa actitud pecaminosa de los celos, ¿no? Entonces, vamos a ver que los celos tienen una raíz. Sí, una raíz profunda, varias cosas que están ahí arraigadas en lo profundo de los corazones de la mujer que lucha con esto. Y vamos a tratar de catalogar o distinguir ciertas raíces para que veamos si nosotros estamos pasando por eso, si estamos permitiendo esas cosas o si estamos luchando, ¿no?, con eso. Una de las raíces de los celos es el egoísmo. El egoísmo que piensa o que quiere todo para mí, solo para mí. Yo soy el centro, yo soy lo más importante y lo único que importo soy yo. Esa es una de las raíces de los celos. Otra raíz también profunda es el temor a la pérdida, el temor a que nos dejen de amar, el temor a ser reemplazados por alguien más, ¿no? Pues sí, a que nos reemplacen o no nos hagan a un lado, ¿no? Otra de las raíces de los celos es la confusión. ¿Y por qué confusión? Pues porque a veces creemos que el corazón o nuestro corazón o el corazón de una mujer va a estar completo, va a estar pleno en el amor de un hombre o de una persona o de una amiga o de un hijo o de cualquier otra persona que pueda llegar a ser un afecto importante para nosotros y que quite el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces es también la confusión, pues aquella que nos hace pensar que alguien más es más importante que el Señor en nuestras vidas. Otro de sus raíces profundas también es el deseo de control. Esa mujer que quiere controlar todo, que quiere controlar lo que sienten las personas que ama, que quiere controlar su tiempo, cómo lo invierte, su atención, a quién la dedica de una manera pues enfermiza, ¿no? También algo importante es que podemos llegar a estar siendo víctimas de idolatría, ¿no?
pensando que tal persona, nuestro esposo quizás, nuestro novio, las que son solteras o su prometido, pueda llegar a tomar ese lugar también que solo le pertenece a Dios, ¿no? Tomando una forma de un ídolo en nuestras vidas y siendo también algo que pues esté estorbando en una relación que realmente pues pueda estar basada en la confianza a Dios y que nuestro corazón también pueda estar libre y ubicado en el lugar que cada cosa debe tener, ¿no? Vamos a ver algunas ilustraciones en la palabra de personas que sintieron celos. Vamos a revisar en Hechos 2 porciones y, y otra en Primera de Samuel también. Hechos 5, del versículo 17 al 18. Lo voy a leer y luego vamos a tratar de explicar un poquito. Aquí en Hechos 5, 17 dice, entonces, aquí están los apóstoles de Jesús. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel, y los pusieron, perdón, en la cárcel pública. Vemos aquí en el versículo 17 que se llenaron de celos. La secta de los saduceos se llenaron de celos. ¿Y por qué se llenaron de celos? Bueno, pues porque vemos que los apóstoles habían estado haciendo milagros y muchas personas les estaban dando pues alabanza y estaban pues impresionados de lo que ellos estaban haciendo con el poder que Jesús les había dado. Y esto hacía que muchos creyeran en el nombre del Señor, entonces, y que se aumentaran en número. Entonces ellos se sintieron desplazados, se sintieron celosos, ¿no? Vemos también en Hechos 13, en el 44 al 45, otro ejemplo claro de celos. Es el mismo, casi el mismo caso también. Aquí estaban los judíos también que no podían soportar que otros judíos estuvieran pues escuchando lo que se estaba hablando acerca de Jesús. Y vamos a leerlo. Versículo 44. 13, 44 y 45. Dice, el día siguiente, el día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Y no solo lo rebatían, sino que lo contradecían y blasfemaban, ¿no? Entonces vemos aquí también que se llenaron de celos, sintieron celos por Pablo, ¿no? Porque su mensaje era popular, porque realmente les estaban escuchando y les estaban siguiendo y los estaban desplazando, ¿no? Un ejemplo súper clásico también, pues es la historia de David y Saúl. Vamos a recordarla también. Esta historia está en Primera de Samuel, en el capítulo 18. Aquí vemos ese clásico ejemplo de los celos por la buena fama de otro, ¿no? Y cómo esa aceptación y esa aprobación que recibió David de las personas, pues hicieron que el corazón de Saúl cambiara incluso hacia David y que se encendiera en celos. Versículo 6, capítulo 18, a partir del versículo 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, voy a leerlo desde el 5, perdón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera
y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí tenemos un claro ejemplo de esos celos que sintió Saúl por la fama de otro, por la aceptación de otro, por la atención que recibió otro y por los talentos también que tenía otro que no era él, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿no? Sentir esos celos, sentir esa envidia realmente nos pone ante un cruel verdugo, porque la persona que está sintiendo celos, la persona que está sintiendo envidia, realmente está sufriendo, ¿no? Las personas que están siendo envidiadas o celadas, pues a veces ni saben, a veces ni se enteran, ¿no? Pero esa persona que está albergando esas emociones en su corazón, en realidad está sufriendo, en realidad está pues atada y esa no es la libertad en la que Cristo quiere que nosotras, que tú y yo vivamos, ¿no? Algo interesante que encontré mientras preparaba este estudio es una pregunta que hace Elizabeth Elliot en uno de sus libros famosos que se llama La música de sus promesas. Y ella nos hace una pregunta interesante, plantea una pregunta interesante que yo creo que tú y yo nos deberíamos de plantear esta tarde y respondérnosla secretamente si tú quieres o respondérsela al Señor de manera muy honesta. Y la pregunta es esta, para hacérnosla con toda honestidad, responderla con toda honestidad. Y dice así: me regocijo porque mi prójimo tiene razones para regocijarse que me han sido negadas a mí. ¿Cuáles son esas circunstancias que tú ves en otras personas a tu alrededor por las cuales te puedes alegrar o no? ¿Estás realmente alegrándote por la bendición de otras mujeres, de otras familias, de otras personas? ¿O quizás en lo secreto de tu alma albergas esas malos sentimientos, esas malas emociones, quizás que no reconoces o no nombras como tal, como celos o como envidia, y realmente no te puedes alegrar o no te puedes gozar porque han sido cosas que quizás anhelarías para ti o que quizás pues a ti el Señor no te las ha dado aún, ¿no? O no son para ti. Y si tú has sido honesta y has o puedes responder que no te alegras, que no te puedes regocijar por esto con esa libertad, tal vez la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer esta noche es: ¿cómo puedo resolver esta situación? ¿Cómo puedo resolver esta lucha? ¿Cómo puedo resolver este pecado que estoy tolerando en mi vida, que no he querido nombrar como tal o que no estoy reconociendo que lucho con él y realmente me trae amargura, me trae descontento en mi vida? Y hoy me está revelando el Señor que lucho con eso, ¿no? Que soy tentada, que lucho y que es algo que tengo que poner delante de Él también y pedirle que me ayude, ¿no? Que me limpie de esto. Entonces, tengo aquí unos pasos prácticos que son muy, muy prácticos para poder vencer esa lucha, vencer esa tentación de batallar contra los celos y contra la envidia. Y lo vamos a ir enumerando. Creo que son 10 pasos que tengo acá. Y el primero y el más importante es reconocer que los celos y la envidia son un pecado. Que son un pecado con el cual batallamos o un pecado que a lo mejor has tolerado, un pecado con el que luchas o un pecado al que eres tentado en resbalar y en caer una y otra vez. Y hay que nombrar las cosas como son. Los celos y la envidia son un pecado
y Dios nos llama a renunciar a él. Reconozcamos, como leímos en Gálatas, que son obras de la carne, y las obras de la carne pues son obras totalmente contrarias a las obras del Espíritu, ¿no? Primera de Corintios 3:3 nos habla acerca de esto. Dice Primera de Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Entonces, importante, amada, que nosotros nos preguntemos si estamos andando en la carne o si nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios, ¿no? Romanos 1:29 también nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y vuelve aquí a poner la envidia entre esta lista de pues cosas injustas delante de los ojos de Dios, en el mismo renglón y en el mismo nivel que la fornicación, por ejemplo, que la perversidad. No es algo para minimizar, ¿no? Entonces, es importante que si estamos reconociendo que batallamos con esto, pues le podamos poner nombre, lo nombremos como tal, como un pecado y lo pongamos pues a los pies del Señor, ¿no? Reconociéndolo como tal con arrepentimiento en nuestro corazón. Número 2, otro de los pasos para ser libres de los celos y la envidia es reconocer la soberanía de Dios. Hemos hablado en otros estudios también acerca de eso y pues es importante que reconozcamos que Dios es soberano y Dios es quien reparte y quien da a quien Él quiere lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Entonces, cuando tú y yo reconocemos que Él es quien da los talentos, quien da las bendiciones, quien da las habilidades y los dones espirituales, podemos descansar, porque Él sabe mejor, Él es un Dios justo y Él sabe cómo han de administrarse los dones, los talentos que Él entrega a cada uno, y cada uno también daremos cuenta por lo que nos ha dado, por el contentamiento que hemos tenido o no, y por la buena mayordomía también de lo que Él nos ha entregado, ¿no? Primera de Samuel 2:7 nos recuerda algo importante, que es el Señor en esa soberanía. Dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Entonces, cuando tú y yo tenemos ese entendimiento, podemos descansar de esa lucha del corazón, a veces de competir o de querer tener o codiciar lo que alguien más tiene que no nos ha sido dado a nosotros, ¿no? Salmo 75:7 también dice que Dios es el juez, a uno humilla y a otro enaltece, ¿no? Entonces, esto es algo que descansa en la soberanía del Señor, no es por nuestros méritos que recibimos o tenemos, es por la soberanía del Señor, y eso trae libertad, descansar en eso. Otro punto también importante es que reconozcamos el punto 3, algo importante acerca de la competitividad. El mundo nos enseña que tenemos que ser competitivos y todo es competir y todo es competir, pero realmente delante del Señor tenemos que reconocer que la competitividad no siempre es buena, porque muchas veces nos puede llevar hacia el egoísmo, ¿no? No siempre es una virtud. Promueve ese ego, ese egoísmo de yo soy siempre el que quiero sobresalir, el que quiero brillar, el que quiero ganar, el que quiero tener la preeminencia, ¿no? Entonces es importante que tengamos esto en mente, que no siempre va a ser una virtud vivir compitiendo, ¿no? Punto número 4, importante reconocer también que
Muchas veces, los celos y la envidia, pues, son producto de nosotros querer controlar, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer que a veces queremos tener el control de todas las cosas y que no nos toca a nosotros tener el control de todas las cosas. El control de las cosas lo tiene el Señor, Él es el que gobierna y nosotros muchas veces tenemos que reconocer también que nos equivocamos al querer tener control obsesivo de mi vida y de la vida de los demás y de la vida de mis seres amados, ¿no? Especialmente, pues, cuando hablamos de celos, pues, ya hemos hecho énfasis suficiente en el control que a veces queremos tener sobre nuestro esposo, sus pensamientos, sus decisiones, su tiempo, su todo, ¿no? Y dejamos de ver que somos personas también individuales. Entonces, tenemos esa libertad también de hacer, de decidir y no tenemos que ser nosotras como mujeres quienes tengan todos los hilos en la mano y moverlos a nuestro antojo, ¿no? Otro punto importante para ser libre también de los celos y la envidia es reconocer la verdad, pensar en la verdad. Filipenses 4:8 nos lo recuerda. Yo sé que es un versículo que tú te lo sabes de memoria, pero quizás hay algunas mujeres que no lo han revisado y me gustaría leerlo. Dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y esta es una porción que nos invita a tener control de nuestros pensamientos, a poner nuestros pensamientos en ese filtro y reconocer que nuestra batalla se libra en el campo de la mente, en nuestros pensamientos. Y yo tengo que ejercitarme cada vez más en decir, a ver, este pensamiento que estoy teniendo es producto de mi imaginación, tiene fundamentos, no tiene fundamentos, de dónde está proveniendo y a dónde me está llevando. Y yo tengo que pasarlo por ese filtro y hacerle la prueba. ¿Esto es honesto? ¿Lo que estoy pensando es verdadero? ¿Tiene buen nombre? ¿Hay alguna virtud? ¿Hay algo digno de alabanza en ese pensamiento? Entonces necesitamos entrenar nuestra mente y llevarla y arraigarla y fundamentarla y anclarla únicamente en la verdad del Señor, ¿no? Nuestro enemigo, el adversario, el diablo, sabe hábilmente cuáles son las debilidades que cada una tiene y él va a estar lanzando esas flechitas, esas pues sí, dardos, ¿no? Dardos de fuego y muchas veces va a atacar a través de los pensamientos que nosotros albergamos, ¿no? Y necesitamos tener mucho cuidado. Otra cosa importante también, el punto número 6, otro paso para tener libertad y tener victoria sobre la lucha contra los celos y la envidia es no escuchar siempre nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, ya lo hemos hablado, ya lo hemos estudiado. Jeremías 17, 9 y 10 nos recuerda que nuestro corazón es engañoso, nos engaña más que todas las cosas y además es perverso. Tú y yo no lo conocemos, nos puede engañar nuestro propio corazón, pero el versículo 10 nos recuerda que Jehová, el Señor, es el que escudriña la mente y el que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, no todas las veces tenemos que escuchar a nuestro corazón. Nuestro corazón nos puede engañar muy fácilmente. Y ya casi estamos por terminar, nos faltan 3 puntos más. Así es que déjame muevo mi manita porque ya se me durmió con el micrófono. El versículo, digo, el siguiente punto, es un punto muy importante y es el punto del contentamiento. El contentamiento es esa actitud donde yo estoy contenta y agradecida con lo que me tocó a mí. A lo mejor no te tocó lo que tú crees que te debería de tocar, pero el Señor sabe lo que necesitamos y Él es un Dios dadivoso y bueno.
Entonces, necesitamos ejercitarnos en ser agradecidas con Él, con lo que Él nos ha dado, como sea que nos lo haya dado, tu esposo, tus hijos, la casa donde vives, el trabajo que le ha dado a tu esposo, los recursos que le ha dado el Señor a tu esposo, las circunstancias en las que te permite vivir. Entre más agradecidas estamos, menos amargura vamos a tener y menos queja y menos ocasión para estar tentadas a envidiar o a codiciar lo que alguien más tiene, ¿no? Entonces, es importante ejercitarnos en eso. Filipenses 4, 11 y 12 también nos lo dice. Eh, es un consejo importante que nos da Pablo y él lo dijo porque lo vivió de manera personal, ¿no? Decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Quiero que veas que dice he aprendido. Es algo que se aprende y se aprende con agradecimiento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces, gran ganancia es el contentamiento, así es que ejercítate en esto también, aprende a ser más agradecida y a no estar enfocada más en lo que te hace falta, sino agradecer lo que tienes y qué es lo que el Señor te ha dado, porque sabe que es lo que tú necesitas y lo que yo necesito también. Y el punto número 8, también importante, no vivas en temor. Recuerda que en el perfecto amor no hay temor. El amor que es perfecto no da cabida al temor. Dios no quiere que vivas en temor. Dios no quiere que vivas temiendo perder esto, temiendo lo otro. En primera de Juan 4:18 nos lo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Una persona que vive en temor está sufriendo siempre, se está autocastigando todo el tiempo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios está diseñado para llenar todas nuestras necesidades y para darnos esa plenitud, esa libertad en Él. Entonces, si estamos temiendo, no hemos sido perfeccionados en ese amor. Entonces, es importante que reconozcamos que si hay temor en nuestra vida, necesitamos desechar ese temor y albergar en nuestra vida esa confianza, esa pues sí, confianza en la fidelidad y en el amor del Señor y ser perfeccionadas en esto, ¿no? Y bueno, el punto 9, hablando del amor también, es que necesitamos amar con el amor verdadero, aplicar el amor verdadero a nuestro alrededor, las personas que nos rodean, con nuestros seres amados, porque, y con todas las personas que podemos ser tentadas a envidiar y a celar, porque realmente el amor verdadero, en el amor verdadero no hay celos. Lo hemos leído en Corintios y lo vamos a leer ahorita otra vez, que dice que el amor ágape, el amor que proviene de Dios, el amor verdadero, no tiene envidia ni busca lo suyo. Entonces, es más bien diferente, ¿no? Versículo 13, digo capítulo 13, versículo a partir del 4 vamos a leer. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, una manera también de ganar victoria, de tener victoria sobre esa tentación de vivir envidiando o de vivir celando es aplicar el verdadero amor. El verdadero amor no
no gesta, ¿no? No gesta esa desconfianza, no gesta esa envidia. Y al contrario, es benigno, ¿no? Y no se irrita, ni hay contención, ni guarda rencor, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos pidiéndole al Señor que nos permita amar de la manera que Él nos enseña a amar, con ese amor que proviene de Él, que es perfecto y que es, pues, completo para poder amar a todas las personas y evidenciar que realmente estamos siendo un canal del amor de Dios para todos, ¿no? Y el punto número 10 y uno de los más importantes es orar, orar al Señor. Dios nos puede dar libertad en todas las cosas con las que luchamos y ante las cuales somos tentadas, siempre y cuando nosotros reconozcamos delante de Él que necesitamos su ayuda. Tú y yo no podemos solas, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza carnal que nos lleva a pecar con facilidad, que nos lleva a sucumbir y muchas veces a ceder ante la tentación, pero es en la medida en que nosotros podemos reconocer esas áreas y ponerlas delante de Dios con una actitud realmente de arrepentimiento, de reconocimiento que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, que Dios nos puede dar la victoria y la fortaleza en su gracia para hacernos fuertes en las cosas en las que nosotros humanamente somos débiles y no podemos, y poder ser embestidos realmente de ese poder de su espíritu que nos fortalezca en esa debilidad y podamos decir, Señor, soy débil, pero en ti soy fuerte. Y tu espíritu me habilita, me capacita para vivir en victoria en todas esas cosas que tú me has mostrado y en las cuales yo quiero darte gloria en mi vida, ¿no? Y quiero agradarte y quiero ser reconocida por vivir en esa sabiduría divina y quiero ser reconocida como una mujer que anda en el espíritu y no que anda gobernada por las cosas de la carne y cautiva, ¿no? Para vergüenza nuestra y pues en lo que muchas veces pues no estamos dando gloria al Señor. Entonces, amada, pues este es el tema de esta noche. Te invito a que cerremos esta sesión orando. Te invito a que realmente sopeses tu corazón con honestidad delante del Señor. Y si tú has sentido que hay áreas en tu vida que tienen que ser pues puestas delante de los pies del Señor, pues oremos juntas esta noche para poder terminar este estudio y que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces, vamos a terminar esta sesión orando. Te doy gracias por este tiempo que has puesto atención y espero que haya sido de bendición este estudio para tu vida. Padre, pues no hay nada, Señor, que pueda estar escondido de tus ojos. Conoces cada corazón, Señor, tú conoces cada vida y yo sé, Señor, que em, eres un Dios lleno de gracia, Señor, y con misericordia. Mira, Señor, muchas veces, pues la miseria en nuestras vidas, Señor, ese intento que humanamente a veces, pues es fallido, Padre. Y si tú has puesto esta tarde, Señor, convicción en la vida de las mujeres que han escuchado o que vayan a escuchar este estudio, Señor, y has encontrado, Señor, algo ahí, Padre, para poner delante tuyo. Mueve tu espíritu, Señor, y trae libertad, Padre, como tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder ser luces, Padre, luminarias, como tú nos has llamado a hacer en este mundo de tinieblas, Dios, y danos libertad, Padre, en ti. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad, haciendo lo que tiene que hacer en cada corazón, Padre, y que em, tú puedas hacer esa obra, Señor, que cada vida necesita, Padre. Fortalécenos en ti, Padre. Ayúdanos a ser conformadas más conforme a tu corazón, Señor, cada día y a poder ser, Señor,
dignamente representantes, Padre, del Dios que decimos amar, Señor, para gloria tuya, mi Dios. Gracias por este tiempo y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.